En este video vamos a ver cómo crear una base de datos empezando por la creación de tablas. Entonces vamos a ir a Microsoft Access y en Microsoft Access vamos a entrar aquí a base de datos en blanco y vamos a crear una nueva base de datos. Apenas damos esa opción, por defecto, por default, sale esta tabla ya creada. Entonces vamos a explorar qué opciones tenemos aquí en Microsoft Access. Entonces nosotros vamos a trabajar básicamente con dos vistas, la vista de hoja de datos y la vista de diseño. Entonces, bueno, ahí nos pide que le coloquemos un nombre a la tabla. Entonces vamos a hacer un ejemplo para luego aplicarlo al desarrollo de nuestro proyecto de curso. Vamos a hacer una tabla que nos permita tener todos los tipos de campos. Entonces vamos a hacer una tabla llamada empleados. Entonces ya tenemos nuestra tabla empleados y por defecto nos colocó una llave primaria y una autonumeración. Eso pues digamos es como algo que nos sugiere el programa, ¿no? O sea, como que ya él eh, tiene algunos tipos de bases de datos como más comunes y nos sugiere este diseño, pero nosotros podríamos borrar este campo y quitar la clave principal y usar la clave principal que nosotros consideremos. Bueno, entonces ya tengo mi tabla que se llama empleados y puedo ahora cambiar entre vista hoja de datos, que es esta, o vista de diseño. Entonces, en esta vista de diseño nosotros vamos a poner los tipos de datos, los campos y los tipos de datos que van a manejar esos campos. Y a su vez vamos a poner una descripción para saber de qué se trata ese tipo de dato. Access nos permite tener tipos de datos, por ejemplo aquí si hacemos clic en esta lista desplegable tenemos por ejemplo texto corto. Texto corto lo vamos a usar por ejemplo para todo lo que sea como nombres, apellidos, colocar por ejemplo algún dato como números de cuenta, teléfonos, o sea, uno pensaría que porque un número de teléfono, un número de cuenta es un número, lo tenemos que guardar o tratar en tipo de datos como si fuera un número. No. En las bases de datos, los números telefónicos y los números de cuenta los vamos a trabajar como texto. Inclusive las identificaciones las vamos a trabajar como texto también. Lo que vamos a ver es que le vamos a poder colocar unas restricciones. Por ejemplo, en el caso de nombres vamos a poder colocar una restricción de hasta cierta cantidad de caracteres. Lo mismo para apellidos y para números. Y pues ahí vamos a ver que Access nos va a permitir acceder a diferentes opciones para darle formato y digamos como encontrar darle al usuario una forma en la cual ingrese los datos y esos datos cuando él los ingrese no vayan a ser erróneos, porque nosotros desde nuestro diseño de la tabla podemos establecer como una especie de máscara. Eh, Ahora, les decía que números de cuenta, teléfonos, no son considerados un número, sino que los guardemos como texto. Lo que sí va a ser considerado un número es, por ejemplo, cuando coloquemos algo así como una multa, por ejemplo, para el proyecto de la biblioteca, la base de datos de la biblioteca, podríamos colocar eso como un número, es un, digamos, con un formato tipo moneda. Podemos colocar la edad. Nosotros podemos, digamos, en una base de datos, a partir de la edad, tomar ese número y calcular ciertos valores, hacer comparaciones, mirar si el usuario es mayor a 18 años, si es menor a cierta edad. Entonces todo número
que se pueda operar, lo vamos a trabajar como tal, como un número. ¿Listo? Este que me salió acá por defecto es un tipo de dato que se llama autonumeración. En el video anterior les decía que, digamos, en el caso de la base de datos de la biblioteca, tenemos una entidad que se llama préstamo, digamos el préstamo de libro, ¿cierto? Que el formato que se llena, nosotros podemos colocar una identificación cada vez que se genere un registro. Entonces, esa identificación la vamos a generar con este autonumeración. Con eso vamos a garantizar de que cada formato de préstamo de libro va a ser único e irrepetible y no nulo. ¿Listo? Entonces eso es importantísimo a la hora de tener entidades, porque ese tipo de características son las que yo busco para asignar una llave primaria. Recuerden que la idea de la llave primaria es garantizar de que todos los registros me sirva para diferenciar un registro de entre todos los registros. Por ejemplo, en el caso de la entidad alumno, el alumno tiene solamente un número de identificación que puede ser el de la universidad que lo distingue de sus otros compañeros. El libro tiene el código ISBN y en el caso del formato de préstamo tendría un código por cada vez que se vaya a hacer un formato, entonces ese código va a ser diferente por cada préstamo que se vaya a generar. También vamos a tener campos como este campo sí, no. Entonces esto es un valor booleano. Booleano es que es verdadero o es falso, es 1 o es 0. Entonces aquí es sí o es no. Aquí en esta versión de Access en español hay que tener cuidado con el uso del sí. ¿Por qué? Porque observen que sí tiene mayúscula. Entonces puede llegar a ocasionar problemas el no utilizar la I mayúscula cuando estemos trabajando con este tipo de dato. Los objetos OLE son archivos externos a Access. Digamos que queremos colocar alguna imagen, algo que sea externo a Access. Hipervínculo, entonces si queremos colocar un hipervínculo digamos, algún tipo de URL, comunicarnos que este campo nos lleve a otro documento, etcétera. Entonces ahí vamos a utilizar hipervínculo. Tenemos datos adjuntos, calculado. Calculado es que a partir de un campo él va a obtener su valor, por ejemplo en edad. Entonces nosotros podemos con la fecha actual y bueno, edad, podemos inclusive no preguntarle al usuario la edad, sino preguntarle al usuario fecha de nacimiento. Y con la función de ahora, que es una función que me coloca la fecha actual, calcular la edad y ponerla en este campo. Esa puede ser una opción. Entonces, este calculado lo que hace es que toma datos de otros campos y calcula el valor. Tenemos este asistente para búsquedas, entonces esto lo que nos va a permitir es, digamos, encontrar información dentro de los formatos que vamos a trabajar aquí en las tablas, en los campos. Tenemos opciones de indexación. Esto va a permitir de que sea más rápido encontrar datos. Entonces vamos a empezar a colocar datos dentro de nuestra tabla. Entonces aquí pues ya tengo este ID. Entonces aquí podemos colocarle el nombre de cédula de ciudadanía. Entonces quito esta autonumeración porque en ese caso no necesito que sea un número que se genere digamos de forma secuencial,
sino es un número que ya existe, pero que es único. Pues el número con el cual nos identificamos todos, entonces, que es con nuestro documento, que es la cédula de ciudadanía o el DNI en otros países. Entonces ahí vamos a colocar texto corto. En texto corto, miren que nos aparece el tamaño del campo. Este tamaño del campo, digamos, viene por defecto en el caso de texto corto de 255. Nosotros podemos, esta es la longitud máxima, ¿no? Nosotros podemos cambiar esto. ¿Por qué? Porque el hecho de tener este campo tan grande va a ocupar espacio dentro de nuestra base de datos. Y si nuestra base de datos es muy grande, o sea, cada registro, por más pocos bytes que llegue a manejar, va a ocupar un espacio. Entonces, la idea es que nosotros optimicemos nuestra base de datos desde el diseño. Entonces, nosotros podríamos colocar, no sé, una cédula. Recuerden que la cédula, como es un número que no se opera, lo vamos a tratar como texto corto. Entonces, nosotros podemos colocar que máximo tenga 20 caracteres. ¿Listo? Entonces, con eso estamos limitando el uso de nuestro documento que van a ingresar los usuarios. Digamos ahí ya hicimos esta configuración del tamaño de campo. Podemos ir a vista hoja de datos. Entonces aquí guardamos. Y acá entonces nos va a pedir que coloquemos el número de identificación. Entonces digamos es un número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí va a quedar almacenado nuestro registro. Como es el único campo que hemos puesto, pues inmediatamente nos coloca la opción para colocar un nuevo registro. Voy a ir aquí a campo y voy a hacer algo. Para ensayar, hacer un ensayo. Voy a colocar en tamaño de campo un número bien pequeñito. Voy a colocarle 4. Entonces que la identificación, digamos, sea de 4 números. A ver qué sucede. Entonces aquí nos dice que guardar. Es posible que se hayan perdido algunos datos. El tamaño, bueno, entonces ahí lo que va a suceder es que como tenía el anterior registro con un número más pequeño, entonces lo ajustó a ese nuevo número. Entonces digamos, voy a colocar una cédula, entonces digamos 80, 400. Entonces miren que no me permite sino solamente poner un dato de 4 dígitos. Entonces para eso es el tamaño de campo. Entonces podemos restringir el número de documento, el tamaño del número del documento. Listo. Entonces ya tenemos un registro que es de texto corto. Podemos colocar más campos. Entonces podemos colocar, como es una tabla de empleados, entonces ya tenemos la identificación del empleado. Vamos a colocar el nombre. Y acá entonces también podemos manejarlo como un texto corto y restringir la longitud del nombre. Entonces, pues lo que uno considere como diseñador adecuado, pues hay gente que puede llegar a tener 3 hasta 4 nombres, pero pues dependiendo como quieran registrar la información del usuario, entonces se tienen en cuenta esos caracteres, pero la mayoría de gente solamente tiene hasta 2 nombres. Bueno, en mi caso tengo 3 nombres, pero son casos raros, ¿cierto? Excepcionales. Entonces, por defecto podríamos colocar, no sé, tal vez 30, 50 caracteres para el caso de nombre. Podemos colocar un campo que se llame apellido, apellido 1. Y acá un apellido 2. También como texto corto. Miren, acá recuerden, esta parte de descripción, como lo dice ahí, es opcional, pero nos sirve para, digamos, comentar y saber de qué se trata cada campo. Entonces, por ejemplo, cédula, entonces número de identificación del empleado. Acá nombre, entonces nombre del empleado. Primer apellido del empleado.
y acá segundo apellido del empleado. Nosotros podemos también hacer algunos cambios a los formatos de texto corto, y son los siguientes. Podríamos, por ejemplo, coloquemos aquí un campo que se llame ciudad, para mostrarles aquí algo. Entonces vamos a colocar aquí un campo que se llama ciudad. Entonces en esa ciudad la idea es poner entonces ciudad de residencia del empleado. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? Entonces aquí también podemos restringir, digamos, un nombre de una ciudad no suelen ser tan largos, digamos, pongámosle 20. Y acá podríamos poner algunos valores predeterminados. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que la empresa quede en Bogotá. Entonces podríamos poner por defecto Bogotá. Entonces vamos a ver qué sucede. Miren, aquí en este campo yo puse el valor de ciudad. Entonces vamos a ver qué sucede ahora que lo damos en el otro modo de... Entonces, si vamos acá a la vista de hoja de datos, entonces previamente guardamos y miren que en el nuevo registro nos aparece por defecto la ciudad de Bogotá, pero eso no quiere decir que sea obligatorio. Nosotros podemos colocar en el registro del nuevo usuario que por ejemplo vive en Mosquera. No habría ningún inconveniente en ese caso. Nos inventamos aquí un número de cédula. Entonces Juan Pérez Ortiz. Y miren que por defecto nos aparece cada vez que aparece un nuevo registro que Bogotá. Entonces, eso lo podemos hacer, digamos, para datos que probablemente en cada nuevo registro es el dato más probable. Entonces podemos colocar ese valor por defecto, pero como se dan cuenta no es algo que quede obligatorio, sino que se puede cambiar. Entonces vamos a volver a nuestro vista hoja de datos, perdón, vista de diseño. Y en vista de diseño ahora vamos a colocar otra opción. Podemos trabajar con este mismo ciudad y es acá en formato. Entonces el formato es para la presentación del campo. Entonces nosotros podemos colocar diferentes tipos de campo. Voy a presionar la tecla, miren, aquí estoy posicionado y presiono la tecla F1. En F1 me va a aparecer los tipos de formato que aparecen para digamos este caso sería como un text box. Más adelante vamos a ver esto en formularios. Entonces este text box es, digamos, donde los típicos formularios donde uno mete los datos. Entonces ahí nos aparecen qué tipo de formatos existen. Entonces vamos a tener espacios, vamos a tener caracteres. Digamos, este signo de admiración significa que es forzar la alineación a la izquierda. Acá es para llenar un espacio disponible con el siguiente carácter. Mostrar el siguiente carácter como un carácter literal. Por ejemplo, acá para mostrar los datos con formato en el color especificado entre corchetes. Entonces podemos colocar entre corchetes y ponerle un color. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Este ejemplo voy a colocar un operador. Voy a colocar el operador mayor. Y observen lo que va a suceder. Yo había puesto el valor Bogotá en minúscula. Miremos a ver cómo. Entonces le doy guardar. Voy a la vista hoja de datos. Y miren que me aparece Bogotá en mayúscula.
Mosquera, que era el registro que se había puesto antes, aparece también en mayúscula. Voy a quitar el formato y le doy guardar y volvamos a ver que queda en minúscula. Entonces es la forma en la que vamos a presentar los datos dentro de una tabla. Entonces sigamos aquí con más campos. Entonces ya hemos trabajado un campo que es la cédula, que a pesar de que es un número, entonces lo colocamos como un texto, y pues los campos como nombre, apellidos, que son textos y que, como les he dicho, podemos restringirlos a cierto número de caracteres en el tamaño de campo. Bueno, entonces ahora voy a poner un campo. Ese campo va a ser un campo en el cual vamos a restringir la entrada de datos. ¿Y cómo vamos a restringir la entrada de datos? Vamos a aplicar un formato para el ingreso de esa información. Entonces voy a hacer uso de un campo que se llame cuenta. Ese cuenta va a ser un texto corto. Entonces aquí coloco número de cuenta del empleado. ¿Por qué texto? Recuerden, teléfonos, identificaciones, números de cuenta son números, pero son números que no van a ser sometidos a ningún tipo de operación aritmética. Yo no voy a coger un número de cuenta y se lo voy a restar a otro número de cuenta, o voy a multiplicar el número de cuenta por algún otro dígito. Eso no va a suceder. Entonces por eso lo trabajamos como texto corto. Acá entonces podemos restringirlo, entonces colocarle un valor máximo, no sé, 40. Y aquí es donde vamos a darle vamos a colocarle una restricción y vamos a usar esto, la máscara de entrada. Entonces aquí nos van a aparecer unas opciones. Guardemos. Este lo creé yo hace poco y lo creé a partir de la contraseña. Entonces voy a mostrarles cómo se crea. Ustedes pueden coger, por ejemplo, esta de contraseña. En algunas versiones de Access aparece un listado con más o sea, con más máscaras. Pues digamos en el mío no aparecía sino solamente contraseña, entonces lo que hice fue cambiarlo. Entonces lo voy a modificar. Entonces digamos, ustedes cogen contraseña, digamos, y hacen la misma operación que voy a hacer aquí con este formato de cuenta. Entonces le dan formato número de cuenta, le dan modificar y aquí le cambié el nombre. Entonces voy a colocarle yo otro nombre, le voy a colocar número de cuenta, le voy a poner a mi formato y lo voy a modificar. Digamos, aquí le puse 3 dígitos, voy a hacer que tenga 4 dígitos esta versión que estoy modificando. Entonces venga, voy a borrar todo, voy a colocarle 4 dígitos guión, luego le voy a poner otros 4 dígitos y al finalizar que tenga 3 dígitos. Entonces aquí me dice que coloque un dato de ejemplo. Entonces el dato de ejemplo sería, son 4, entonces 4 guión, otros 4 y al final 3. Listo. ¿Va a ser texto? Sí. Le doy cerrar. Entonces acá me aparece ya con el nombre que yo le puse, ¿sí ven? Entonces voy a seleccionarlo y le voy a dar siguiente. Aquí me aparece mi formato, entonces dice qué carácter marcador voy a usar. Voy a usar este, el vacío. ¿Por qué? Miren cómo va a aparecer. Entonces me va a aparecer solo los guiones y empieza a ingresar los datos. Entonces voy a colocar el formato que son 4 dígitos, luego otros 4 dígitos y al final 3. Entonces me dice cómo quiero presentar los datos, con guión o sin guión. Entonces los voy a presentar con guión y le doy siguiente, finalizar. Entonces vamos a guardar y vamos a cambiar de vista. Vamos a ir acá a vista hoja de datos y vamos a cambiar es la cuenta de Juan Pérez. Entonces me ubico por acá, trato de ubicarme aquí desde el principio. Esto que estoy haciendo es porque hasta ahorita estoy creando la tabla, pero esta no es la manera correcta de ingresar datos a una base de datos. Luego vamos a trabajar algo que se llama formularios y a través de los formularios el usuario va a ingresar la información. Esto es porque hasta ahorita estamos haciendo pruebas de, pues de hecho la idea de este video es mostrarles a ustedes las propiedades de las tablas y los campos y demás. Entonces en cuenta voy a colocar el formato, entonces son 4, ¿cierto? Luego otros 4 y al final 3. Y listo, ya tenemos el número de cuenta de Juan Pérez Ortiz. Este
formato de máscara de entrada también lo podemos modificar teniendo en cuenta los datos que podemos ingresar. Entonces me voy a ubicar, digamos aquí tenemos que es un texto corto y pues lo que acabamos de hacer es modificarlo. Entonces me voy a ubicar aquí en esta parte de máscara de entrada, me ubico acá y presiono la tecla F1. Cuando presiono la tecla F1 me aparece entonces las propiedades. Entonces voy a ir donde dice propiedades textbox input max y por acá me van a aparecer los tipos de caracteres que yo puedo ingresar. Entonces por ejemplo aquí hay un ejemplo del 0, entonces es un dígito. Entonces del 0 al 9 entrada obligatoria, no se permiten los signos más y menos. Si coloco el 9, dígito o espacio, entrada no obligatoria, no se permiten los signos más y menos. Si coloco el numeral, dígito o espacio. Si coloco la L, entonces es una letra de la A a la Z y es una entrada obligatoria. Si coloco el signo de interrogación, entonces es una letra de la A a la Z y así pues sigo cada una de las recomendaciones que me da aquí Microsoft en su portal de centro de ayuda. Voy a volver a Access y esta vez vamos a poner un campo y ese campo vamos a hacer una restricción mediante reglas de validación. Entonces digamos que como tengo una tabla de empleados, yo quisiera que el usuario que va a usar mi base de datos tenga solamente disponible cierta cantidad de opciones para un campo. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer mediante una de estas restricciones. Entonces voy a colocar un campo que se llame área. Entonces mi recomendación es que no manejemos ningún tipo de acento. Por ejemplo, área pues tendría tilde nada, pero entonces esta parte de variables, estos nombres así de campo, no les coloquemos acentuaciones como para evitar inconvenientes. Espacios, por ejemplo, si yo dejo un espacio pues va a salir problema, entonces dejémoslo así. Va a ser un texto corto y aquí voy a colocar, aquí sigue en la descripción si puedo colocar la tilde. Entonces, área donde labora el empleado. Bueno, entonces vamos a ir acá donde dice regla de validación y vamos a hacer lo siguiente. Entre comillas vamos a colocar a donde pertenece el empleado. Entonces en mayúscula voy a colocar ingeniería o entonces voy a ponerle o digamos contabilidad o coloquémosle ingeniería o contabilidad o coloquémosle publicidad. Entonces vamos a guardar. Listo. Entonces vamos a ir a aquí, vamos a cambiar nuestro modo de vista y vamos a ver qué opciones nos salen aquí en área. Entonces voy a colocar una que no pusimos. Entonces administración. Entonces me dice no, están prohibidos porque solamente está ingeniería o contabilidad o publicidad. Entonces por ejemplo coloquémosle a este señor Juan Pérez que es de publicidad. Entonces cuando coloque el dato publicidad me va a permitir o sea, me lo acepta como un registro válido. Entonces aquí voy a colocar otro nombre. Entonces voy a colocar Ana Rodríguez Torres. Entonces vamos a ponerle que es de Madrid y que es su número de cuenta. Entonces aquí aquí tengan cuidado y garanticen de que desde aquí empiezan a escribir. Entonces el formato son 4 números y al final 3. Y el área digamos que ya es de ingeniería. Listo. Entonces ahí ya seguimos introduciendo más datos en nuestra tabla de empleados. Vamos a cambiar de vista y
Ahora miremos, ya hicimos entonces restricción con máscara de entrada, pues para darle un formato a los datos que ingresa el usuario. Colocamos una regla de validación y podemos colocar un texto de validación. Entonces, este texto de validación entonces es un mensaje de error que aparece cuando escribe un valor prohibido por la regla de validación. Entonces aquí el texto de validación es algo que vamos a colocar al usuario. Entonces, por favor, ingrese una área correcta. Entonces vamos a darle guardar y vamos a hacer que se cometa aquí un error. Entonces vamos a colocar aquí un número de identificación. Digamos que este es Luis Contreras Sánchez de Bogotá, y vamos a colocar aquí el número de cuenta. Entonces ponemos este número y acá voy a colocar un dato erróneo. Entonces voy a colocarle mantenimiento. Entonces dice, por favor ingrese un área correcta. Listo, entonces vamos a colocar que es de ingeniería. Listo, entonces cambiamos a vista de diseño y continuamos. Ya hemos colocado entonces restricción de los datos. Ahora revisemos qué más opciones trae este tipo de dato texto corto. Entonces, por ejemplo, requerido. Entonces, hay datos que podemos dar por alto. Ustedes se han dado cuenta que una vez llena formatos y hay datos que no son obligatorios. Entonces vamos a hacer que un dato sea obligatorio. Por ejemplo, el número de cuenta. Entonces vamos a decir que requerido. Entonces aquí nos salen las opciones sí y no. Entonces lo voy a hacer con esta lista desplegable. Requerido. Entonces me aparece la opción sí y no. Entonces escojo sí. Y si lo hacemos a mano, tengan cuidado porque esta ahí tiene tilde, ¿listo? Entonces voy a hacer que el dato de cuenta sea un dato obligatorio, o sea que no lo podamos pasar por alto. Entonces les voy a mostrar cómo sería. Voy a hacer un nuevo registro. Entonces me invento aquí un número de cédula. Entonces se va a llamar Juana Calderón Suárez. Entonces ahí por defecto nos sale que es de Bogotá. Entonces obligatorio es el número de cuenta. Entonces voy a por ejemplo quitar la ciudad. Y pues ya sé que es obligatorio el número de cuenta. Entonces voy a poner aquí un número de cuenta. Listo. Y acá voy a decir que es de publicidad. Listo. Entonces miren que me dejó hacer el registro. Ahora voy a hacer otro ingreso. Entonces digamos que se llama Carolina Martínez. Coloquémosle ahí Correa. Entonces el dato obligatorio es cuenta. Entonces voy a pasarlo por alto a ver qué sucede. Voy a decir que es de contabilidad. Entonces me dice escriba un valor en el campo de empleados cuenta. Aquí sí me dice que es obligatorio, no puedo pasarlo por alto. Entonces coloco aquí mi dato y miren que ahí sí me deja ingresar el registro. Entonces para que lo tengan en cuenta en sus diseños de tablas. Entonces con eso pues uno puede garantizar de que los datos que ingresan a la base de datos son correctos. Ya vimos esa opción, entonces miremos qué otras opciones trae. Por ejemplo, permitir longitud cero. Entonces digamos en algún dato si queremos que no se ingrese nada, entonces podemos colocarlo ahí. Este indexado es para acelerar o colocar un índice, entonces nos permite acelerar la búsqueda
y que se ordenen los campos cuando se está, digamos, haciendo ya la base de datos muy grande. Entonces eso va a acelerar las búsquedas y va a permitir de que trabaje mejor la base de datos. Compresión Unicode. Entonces lo que hace la compresión Unicode es hacer que los datos sean más pequeños. Este IME es para lenguas asiáticas, entonces no lo vamos, idiomas asiáticos no lo vamos a usar. Y ya, este modo variaciones IME. Ahora miremos que aquí por ejemplo está la alineación del texto. Entonces aquí, si queremos que quede alineado hacia la izquierda, centrado, derecha, entonces ahí podemos nosotros cambiar esas opciones. Digamos que quede alineado hacia la izquierda. Y pues esas serían las opciones para texto corto. Ahora miremos qué opciones existen para texto largo. Recuerden, texto corto va hasta 255 caracteres. Texto largo es, por ejemplo, algo como un comentario. Es comentario. Entonces voy a colocarle texto largo. Y en texto largo yo puedo llegar a almacenar hasta 1 GB de datos. O sea, yo puedo colocar ahí muchísima información. Entonces ahí voy a colocar observaciones. Voy a hacer una prueba para mostrarles. Voy a guardar. Cambio aquí a vista hoja de datos. Y voy a ingresar un nuevo empleado. Entonces coloco una cédula. Voy a decir que se llama Gina Torres Hernández, de Bogotá. Aquí pues recuerden que es obligatorio el número de cuenta en la configuración que le puse. Entonces ahí coloco el formato que le puse. Puede ser que es de contabilidad. Y aquí en comentario, entonces voy a colocarle en licencia de maternidad. Listo. Entonces miren que aquí puedo colocar muchísima más información. Entonces eso puede llegar a, como les decía, hasta 1 GB de información. Y pues es de tipo texto. Entonces ese es texto largo. Voy a volver acá a la vista de diseño. Y también, por ejemplo, puedo colocar una configuración en texto largo. Y es la siguiente. Ustedes han visto que, por ejemplo, es muy común en algunas bases de datos, por ejemplo en historias clínicas, también por ejemplo hay unas bases de datos que se manejan en los, digamos, centros de soporte técnico. Cuando ustedes llaman a un operador de cable, entonces por ejemplo ellos tienen sus operadores, y los operadores toman siempre, validan y toman unos datos. Entonces cuando usted llama, ellos revisan el historial de lo que usted ha llamado. Entonces cada reporte queda ahí registrado. Entonces yo puedo configurar para que cada vez que digamos accedan a su cuenta, a su base de datos, digamos a su usuario, cada reporte que usted haga quede, digamos, añadido y no se pueda modificar. Eso lo podemos hacer, digamos, en la parte donde dice texto largo. Y vamos a colocar lo siguiente, donde dice solo anexar. Entonces en solo anexar vamos a seleccionar sí. Entonces de esa manera cada dato que se vaya poniendo va a quedar registrado y no se va a poder borrar. ¿Listo? Dentro de también los campos de texto largo vamos a encontrar una opción que es esta. Se llama formato de texto. Entonces en formato de texto aparece por defecto texto sin formato. Podemos escoger la opción texto enriquecido,
Entonces dice, si los datos ya contienen texto enriquecido HTML válido, puede quitar la codificación HTML adicional mediante la función texto sin formato en una consulta de actualización. Como es algo de comentarios, voy a ponerle que sí, que yo quiero que sea texto enriquecido, para mostrarles aquí qué se puede hacer. Entonces voy a ir aquí a cambiar el formato y voy a hacer lo siguiente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí ya tengo un registro. Yo podría tomar esta palabra y darle algún tipo de como de resaltarla. Listo, entonces eso es lo que me permite hacer el texto enriquecido con respecto pues a que no tengamos ningún tipo de formato como estaba antes, texto sin formato. Bueno, entonces ahí ya vimos texto corto y texto largo, los campos texto corto, tipos de datos texto corto y texto largo. Vamos a revisar ahora qué sucede con los campos numéricos. Entonces, un ejemplo de campo numérico podríamos utilizar, por ejemplo, la edad. Entonces, la edad sí lo vamos a trabajar como un campo numérico. Acá, entonces, vamos a poner aquí la observación edad del empleado. Entonces, vamos a poner ahí en este campo, pues obviamente un número. Entonces, me aparecen diferentes tipos de números. Entonces, por ejemplo, tipo byte, tipo entero largo, simple, doble, identificación de replicación, decimal. Entonces, si yo quiero tener más idea de este tipo de datos, pues son los datos que se manejan en programación, pero si necesito ayuda, entonces me ubico ahí, presiono F1 y miren lo que va a aparecer. Entonces, acá me dice que no está disponible. Vamos a ver qué pasó. Listo, ya. Volvió a cargar. Entonces, miren, estos son los tipos de datos. Entonces ahí me aparece el tipo byte, que almacena números desde 0 hasta 255. No admite fracciones, es decir, puntos decimales, números con decimal no admite. Entonces aquí tenemos números, este tipo decimal almacena números desde menos 10 a la 38 menos 1 hasta 10 a la 38 menos 1. Entero, entonces el integer o entero me permite números desde menos 32.768 hasta 32.767. No admite fracciones porque es un número entero. Está entero largo desde menos, aquí sería menos 2.147.483.648 hasta 2.147.483.647. Está el formato simple. Este digamos tiene este rango que muestra acá. Está double o doble, que me permite todos estos datos. Entonces esos son los datos con los cuales vamos a poder trabajar la parte de números. Como no voy a trabajar un número tan grande, pues una edad, pues digamos no... Y la edad es un número entero, ¿no? O sea, nosotros no vamos a colocar la edad, por ejemplo, que alguien tenga 35.3 años o 34,3 años. Vamos a poner el número entero. Y pues el rango de número entero es adecuado para trabajar este tipo de datos. Entonces ahí tenemos un ejemplo que sería edad. En cuanto al tipo de dato que elijamos, es importante, es muy similar a lo que sucede con los caracteres de los datos que se van a ingresar a la base de datos. Entonces tenemos que saber escoger
qué formato de número vamos a trabajar, porque pues en cada formato va a ocupar una cantidad de espacio. Entonces eso hace que nuestra base de datos con cada registro se vuelva más pesada. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ya tenemos entonces este campo de edad. Nosotros podemos colocar una regla de validación. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer de que, como son los empleados, entonces hacer que se cumpla que el registro de edad del empleado cuando se esté colocando nos muestre que el empleado tiene que ser mayor a 18 años y menor, digamos que menor a 64 años. Entonces, texto de validación, entonces coloquemos el empleado no cumple con la edad para poder trabajar en la empresa. Entonces ahí estoy haciendo uso de regla de validación y texto de validación. Lo voy a dar guardar, voy a cambiar de vista a hoja de datos y vamos a hacer un registro nuevo. Entonces voy a colocar aquí una cédula, le doy enter, voy a colocar ahí un nombre, entonces vamos a colocar que se llama Enrique. Vamos a poner García. El apellido, entonces coloquémosle apellido Blanco, que es de Bogotá. Coloco aquí el número de la cédula, que es de contabilidad. Comentario puedo pasarlo por alto. Y en edad voy a colocar una edad que, digamos, esa persona es menor. Digamos que tiene 17 años. Entonces, el empleado no cumple con la edad para poder trabajar en la empresa. Ahora miremos el otro caso, que digamos sea muy mayor, que tenga 79 años. Entonces, el empleado no cumple con la edad para trabajar en la empresa. Coloquémosle una edad, digamos, 43. Y ahí sí me permite hacer el registro. Entonces, ese tipo de reglas de validación las puedo hacer con los textos numéricos. Ahora miremos otras opciones. Ya tenemos texto corto, texto largo, metimos un campo numérico. Ahora miremos, por ejemplo, sueldo. Coloquemos un campo llamado sueldo. Este también va a ser un tipo número. Y en este tipo número vamos a poder trabajar formatos. Entonces miren que aquí nos va a aparecer unos formatos que son número general. Vamos a colocar moneda, euro, fijo, estándar, porcentaje, científico. El access lo que va a hacer es acceder a la configuración que nosotros tenemos en nuestro sistema y va a poner la moneda local. Como estamos en Colombia, pues va a poner el signo pesos, pero si estuviéramos haciendo algún otro tipo de transacción, entonces tendríamos que cambiar el tipo de moneda, por ejemplo a euro. Nosotros estamos aquí en Colombia, ya tenemos la configuración del sistema, el sistema operativo, y lo dejo ahí en moneda. Entonces podemos colocar un valor predeterminado. Eso pues digamos también lo tenía el el campo edad. Entonces miren que salía un valor predeterminado que era 0. Entonces en el caso de sueldo vamos a hacer lo mismo, que es que tenga por defecto el valor de 0. También podríamos colocar una regla de validación, digamos colocar un que no puede tener menos de cierto salario. Entonces podríamos colocar mayor igual a, entonces no sé, digamos que el mínimo de la empresa es 950.000 pesos. Entonces en sueldo no podría tener un sueldo inferior a ese. Entonces no puede tener un salario inferior. Es el mínimo.
de la empresa. Le voy a dar guardar. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces miren que aquí me aparece ya con todo y formato. Entonces voy a poner una cédula. Voy a colocar ahí a Carlos. Vamos a ponerle ahí Zubieta Castillo. Aquí le ponemos un número. Digamos que es de publicidad. Listo, entonces enter. Le voy a colocar aquí la edad, digamos que tiene 34 años. Y le voy a poner un sueldo por debajo del mínimo de la empresa. Entonces no puede tener un salario inferior, es el mínimo de la empresa. Ah, bueno, y tú querías establecer cuál es el mínimo de la empresa, ¿no? Entonces voy a ponerle 1.200.000. 1.200.000. Listo. Entonces esto pues va a facilitar que los datos que ingresen los usuarios que manejan la base de datos pues sean datos correctos. En el caso del formato moneda, el formato moneda no trae máscara de entrada. Entonces dice que el asistente para máscaras de entrada solo funciona con tipos de datos texto o fecha. Entonces vamos a colocar acá, no puede tener un salario inferior y coloquémoslo acá. Entonces 950.000 pesos es el mínimo de la empresa. Listo, ahí ya arreglamos el problema que teníamos. Ahora miremos otro tipo de datos como son las fechas, un tipo fecha. Entonces digamos fecha de ingreso o fecha de salida. Entonces vamos a colocar acá un campo que se llama fecha de ingreso. Y en fecha de ingreso vamos a poner un formato que va a ser el formato fecha hora. Entonces aquí colocamos en el comentario fecha de ingreso del empleado. Listo. Ahora miremos qué propiedades tiene este tipo de datos. Entonces miren que nos aparece un formato. Entonces es el formato en el cual queremos escribir esa fecha. Si lo colocamos de este formato, si lo colocamos fecha larga, si solamente queremos el día, el mes y el año, o manejar este. Nosotros manejamos más este fecha corta. Voy a colocarle ese formato. En máscaras de entrada vamos a mirar. Entonces dice que desear guardar la tabla primero y nos aparece también como garantizar que coloquemos un formato. Entonces como es fecha corta voy a manejar este. Listo, le doy finalizar. Podemos cambiar el título del campo. Entonces voy a colocarle fecha ingreso. Podemos colocar un valor predeterminado. También podríamos hacer una regla de validación. Digamos que esa regla de validación sea que la fecha de ingreso no sea mayor a, pues, a la fecha de hoy, ¿no? Entonces digamos, para hacer eso vamos a colocarle mayor. Entonces regla de validación menor, más bien tiene que ser menor a. Entonces voy a colocar una función que se llama ahora. Entonces la función es ahora, y como toda función en Excel ustedes se dan cuenta que tiene estos paréntesis, y vamos a revisar entonces cómo nos queda este campo. Decimos que sí. Vamos a cambiar aquí la vista a vista hoja de datos y vamos a revisar cómo nos quedó. Entonces aquí ya se ha hecho bastante grande. Aquí aparece por ejemplo la fecha de ingreso. Listo. Entonces miren que yo le puse este nombre que es diferente. Observen aquí lo que hice. Yo le puse este nombre fecha de ingreso que es diferente al nombre del campo. Vamos a ir acá para mostrarles.
aquí es fecha de ingreso y en mayúscula, y yo le puse acá en título fecha de ingreso, que tiene parte con minúscula, y miren que así quedó. Entonces, digamos, para personalizar los nombres que nos aparecen acá podemos hacer eso. Entonces ya vamos a hacer aquí una prueba. Vamos a colocar aquí un número aleatorio, vamos a colocar el nombre. Entonces digamos que se llama Rodrigo Valencia Díaz. Es de Bogotá y tiene esta cédula, perdón, tiene este número de cuenta, es de ingeniería. Vamos a colocarle aquí una edad, entonces coloquémosle 27, coloquémosle un sueldo de 3.450.000, y la fecha de ingreso. Entonces recuerden, la idea es que en fecha de ingreso tiene que ser una fecha menor a la fecha de hoy. Voy a colocarle una fecha errónea, entonces voy a colocarle, digamos, 21 de mayo del 2020, a ver qué me aparece. Entonces dice que está prohibido, porque dice que tiene que ser menor. Entonces voy a colocarle que no. Ahí se equivocó, el empleado entró en el 2002. Entonces entró el 21 de mayo del 2002. Listo, ahí me dejó colocar el registro. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo vamos a meter datos en una tabla. Entonces ya el paso a seguir es la base de datos que modelamos. La vamos a convertir esas entidades en tablas y luego las vamos a relacionar con Microsoft Access.